Hay momentos en los que la vida te empuja, pero este no es uno de ellos. Este es el momento en que el universo te está invitando a moverte por decisión, no por destino. Porque hay ciclos que no se abren solos. Se abren cuando tú dices sí. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Estás entrando en los días más importantes de tu vida. Y los próximos días vas a ver señales, personas y oportunidades que marcarán un antes y un después. Pero solo si te atreves a moverte ahora. Así que quédate, porque si estás viendo este video, no es casualidad. Estás a punto de entrar en los días que tu alma vino a vivir. Hay un instante en la vida donde algo se siente distinto. No pasa nada espectacular afuera, no cambia el clima, no cambia el trabajo, no cambian las personas, pero adentro algo empieza a moverse. A veces se siente como un cansancio profundo que no se va con descanso, un cansancio del alma, no del cuerpo. A veces como una incomodidad, esa sensación extraña de estar en un lugar conocido, pero sentirse completamente fuera de lugar. A veces como un no puedo seguir igual y una certeza interna que te susurra constantemente, esta vida ya no es tuya. Y es el alma empujando, no con violencia, no con urgencia, no con drama ni espectáculo, con verdad, con esa verdad profunda e innegable que no necesita argumentos para existir. Y te lo digo porque he acompañado a personas en muchos procesos profundos. Y en todas, y en absolutamente todas, hay un momento en que marca el comienzo real. Y no es cuando toma la decisión final, no es cuando hacen el gran cambio, es mucho antes. Es ese momento sutil, casi imperceptible, en que algo adentro se quiebra suavemente. Ese momento en que dicen, ya no puedo sostener esta versión de mí. Y ahí, justo ahí, comienza todo. Porque sostener una versión falsa de ti mismo requiere de una energía inmensa. Es como cargar un peso invisible todo el día. Y cuando por fin te permites soltarlo, incluso antes de saber qué viene después, algo en ti se libera. Y quizás tú estás ahí, en ese punto exacto donde sabes que necesitas un cambio, pero no sabes cuál. O sí sabes, pero te da miedo nombrarlo. Te da miedo decirlo en voz alta. Te da miedo que se vuelva real. Y es completamente normal, porque crecer da vértigo, porque avanzar duele, porque elegir implica soltar, y soltar siempre implica un duelo. Incluso cuando lo que suelta ya no te sirve. Pero escucha algo importante, algo que necesitas grabar en lo profundo. Cuando aparece el miedo, es señal de que ya estás cerca. El miedo nunca aparece cuando estás lejos de un cambio. El miedo aparece cuando estás a un paso, cuando la transformación ya está tocando tu puerta, cuando tu nueva vida ya te está esperando al otro lado del camino. Así que déjame decirte algo que realmente marcó profundamente mi forma de entender los procesos. Porque hace años acompañé a una persona que vivió exactamente esto. Y llamémosle Ana. Ana estaba paralizada por meses. Llevaba años en ese estado de suspensión incómoda, donde todo parece estar bien, pero en papel, pero nada se siente bien en el alma. No sabía si renunciar a ese trabajo que le daba seguridad, pero le quitaba vida. No sabía si mudarse a otra ciudad, pero sentía que podía respirar mejor, pero donde no conocía a nadie. No sabía si dejar esa relación que ya no la sostenía, pero que llevaba años construyendo. Tenía miedo de equivocarse, como todos. Miedo a perder lo que conocía. Miedo a decepcionar a las personas que amaba. Miedo a empezar de nuevo sin garantía. Miedo a descubrir que quizás el problema no era externo, sino interno. Y ese último miedo, ese era el más profundo. Pasamos semanas hablando de este mismo tema, explorando sus sentimientos, desarmando sus creencias, buscando claridad. Pero la claridad no llegaba. Cada día que pasaba, Ana sentía que se apagaba un poco más. Hasta que un día, sin avisar, sin planearlo, decidió moverse. Me escribió temprano en la mañana y me puso, lo hice, renuncié. Pero no sé qué sigue, Gonzalo, pero ya di el paso. Y yo sentí algo extraño cuando me lo puse ahí en el chat, como una mezcla entre sorpresa y reconocimiento, porque sabía que ella llevaba todo preparado internamente. Y solo faltaba ese momento de rendición total, donde el miedo ya no podía ganarle a la necesidad. Y cuando hablamos después, me dijo algo que todavía recuerdo. No sé si estoy lista, pero sé que ya no puedo quedarme donde estoy, Gonzalo. Ese día no cambiaron sus circunstancias materiales. No apareció una señal milagrosa en el cielo. No hubo claridad perfecta sobre su futuro. No se resolvieron todas las dudas. Pero algo se activó. Algo profundo, energético e invisible, pero absolutamente real. Cuando dio ese paso, el universo se movió con ella. No metafóricamente, literalmente. Puertas que llevaban cerradas años se abrieron. Una oportunidad laboral que parecía imposible apareció en una semana. Personas que nunca habían estado llegaron. Amistades nuevas que resonaron con su frecuencia. Oportunidades que parecían imposibles surgieron en cuestión de semanas. Invitaciones, propuestas, conexiones, sincronías. Y ella no estaba buscando activamente. Simplemente había cambiado su vibración.
Había pasado del quiero pero no puedo al elijo y confío. Y esa es una frecuencia completamente diferente. No fue magia, o tal vez sí lo fue. Pero de esa magia que se llama coherencia, la vida responde cuando tú respondes. Porque cuando tu energía se alinea con tu decisión, todo el campo cuántico se reacomoda. Y ese día entendí algo profundamente. Lo más difícil no es cambiar. Lo más difícil no es soltar. No es empezar de nuevo. Lo más difícil es decidir. Porque después de la decisión, todo fluye. Porque la energía se ordena, la ruta se despega y porque tú entras en un nuevo nivel de vibración. Y en ese nivel, las cosas que antes parecían imposibles, ahora se vuelven naturales. Y quiero que escuches esto con toda la claridad posible. Porque esta verdad puede cambiar completamente la forma en que te relacionas con tu vida. La vida no cambia cuando llega el momento perfecto. La vida cambia cuando tú decides que este es el momento. Y hay una idea muy común en nuestra cultura. Esperar hasta sentirse listo o lista. Esperar a tener menos miedo. Esperar a que las circunstancias se alineen. Esperar a que aparezca una señal evidente y clara. Esperar a que alguien nos confirme que vamos bien. Esperar a tener todo resuelto antes de dar el siguiente paso. Pero la verdad es completamente otra. La verdad es más profunda y más liberadora. La señal eres tú. La certeza nace después, no antes. La claridad llega caminando, no pensando. Porque puede pensar durante años y no llegar a ninguna conclusión. Pero cuando empiezas a caminar, aunque sea con pasos pequeños e inseguros, el camino se revela. El ahora es un punto de poder. Es el único lugar donde puedes transformar tu vida. Y no es una frase motivacional, es una ley energética. Porque el pasado ya está hecho, ya ocurrió, ya está cerrado, ya cumplió su función. El futuro aún no existe, porque es una proyección, una posibilidad, un campo potencial. Pero el ahora es la creación pura. Es el único momento en donde puedes elegir. Es el único momento donde tienes poder real. Y hay momentos en la vida donde el alma se cansa de esperar. Momentos en donde la paciencia del espíritu se agota. Momentos en donde simplemente te dice una claridad absoluta. Es aquí, es ahora. Avanza. Ya no hay más tiempo que perder. Y si estás sintiendo ese llamado en este momento, mientras escuchas estas palabras, no lo ignores. Por favor, no lo ignores. Porque ignorar un llamado de tu alma es prolongar una vida que ya no te pertenece. Es vivir una versión antigua de ti que tu espíritu ya superó. Y eso duele más que cualquier cambio. Eso agota más que cualquier transformación. Y quizás en este momento estás sintiendo miedo. Es probable, es natural, es parte del proceso. Tal vez estás pensando, ¿y si me equivoco? ¿Y si tomo la decisión incorrecta? ¿Y si no sale bien? ¿Y si pierdo algo valioso? ¿Y si esto me lleva a un lugar peor? Estas preguntas son válidas, pero déjame mostrarte algo con mucha sinceridad, con mucho respeto a tu proceso. Cuando tu alma está lista para un cambio, lo que pierdes nunca te pertenecía realmente. Y lo que llega siempre estuvo esperando por ti. Pero esto no significa que no duela, no significa que no haya pérdida. No significa que todo será fácil de inmediato. Significa que hay una inteligencia mayor operando. Una inteligencia que sabe más que tu mente racional. Una inteligencia que ve el panorama completo, mientras tu mente solo ve el próximo paso. El miedo aparece porque tu mente quiere protegerte. Y eso es hermoso. Tu mente haciendo su trabajo. Está tratando de mantenerte a salvo. Pero tu alma quiere expandirte. Tu alma no vino aquí a estar segura. Vino aquí a crecer, a experimentar, a evolucionar. Y la vida siempre, siempre favorece la expansión. Así que siempre que eliges quedarte pequeño por miedo, algo en ti se marchita. No porque seas débil, sino porque vas en contra de tu naturaleza esencial. La duda no es señal de que te equivocas. La duda es señal de que estás saliendo de tu versión anterior. Es señal de que estás entrando en territorio desconocido. Y lo desconocido siempre genera inseguridad. Pero piensa en esto. Cada gran momento de tu vida comenzó con incertidumbre. ¿Cómo lo vas a negar? Cada vez que creíste fue porque te atreviste a soltar esas certezas. Respira un momento. Detente aquí, cierra los ojos un momento si necesario y pregúntate con honestidad profunda, sin juicio, sin presión, solo con curiosidad genuina. ¿Qué parte de mí ya sabe que tengo que avanzar? No busques las respuestas en tu mente, busca la sensación en tu cuerpo, busca ese saber silencioso que vive más allá de las palabras. Esa respuesta, ese conocimiento interno es el que te trajo hasta aquí, es el que te hizo encontrar estas palabras, es el que te está susurrando que sí, que es el momento. Y ahora quiero que bajes desde la inspiración a la acción, porque la inspiración sin acción es meramente fantasía. No necesitas claridad total, no necesitas un plan perfecto, no necesitas resolver todo antes de empezar, solo necesitas un inicio, un gesto, un movimiento pequeño que le diga al universo: estoy listo, comienzo ahora. Pero quiero regalarte 3 movimientos simples que puedes hacer, que pueden transformar completamente tus próximos días, semanas o meses. 1. Haz un acto simbólico. No necesitas dar un gran paso dramático. De hecho, es mejor si no lo es. Un gesto, algo pequeño pero significativo, que marque tu decisión interna.
Puede ser ordenar ese espacio que tenías todo desordenado y que llevabas meses ignorando. Puede ser escribir una carta que nunca enviarás, pero que necesitas escribir. Puede ser cerrar algo que debiste cerrar hace tiempo. Puede ser soltar un objeto que representa tu versión anterior. O puede ser cambiar algo en tu entorno físico. Lo simbólico mueve lo real y lo invisible afecta lo visible. Tu inconsciente lee esos gestos como una comunicación directa. Y cuando tu inconsciente recibe ese mensaje de que algo cambió, tu energía cambia, tu vibración cambia. Y eso cambia lo que atraes. 2. Declara en voz baja o en voz alta si puedes. Elijo avanzar, elijo confiar, elijo soltar lo que ya no me sirve. Elijo la versión de mí que está lista para más. Recuerda que las palabras no son solo sonidos. Las palabras tienen frecuencia. Ya te lo dije en un video anterior. Las palabras alinean la vibración y la vibración alinea tu camino. Así que cuando declaras algo con una intención consciente, no estás solo hablando al aire. Estás enviando una orden energética. Estás programando tu campo. Estás avisándole al universo cuál es tu nueva dirección. Este da un paso en las próximas 24 horas. Este es el más importante, porque sin acción concreta, todo lo demás es teoría. No importa cuál paso sea, puede ser mínimo, puede ser casi invisible para los demás, pero lo esencial es que sea acción real. Envía ese mensaje que has estado posponiendo. Agenda esa llamada que te da nervio. Investiga esa opción que te da curiosidad. Inicia esa conversación difícil o toma esa decisión pequeña que abrirá esa puerta. La vida le responde a la acción, no a la espera, no a la intención, no al deseo, a la acción. Y cuando actúas, aunque sea mínimamente, le estás diciendo a la vida: estoy en serio, estoy comprometido con mi cambio. Y la vida responde siempre. Así que respira profundo, más profundo todavía, porque aquí viene la verdad que tu alma quería escuchar hoy. La razón por qué estas palabras llegaron a ti. No estás aquí por casualidad, no estás escuchando esto por coincidencia, no estás sintiendo lo que estás sintiendo por accidente. Llegaste aquí porque es el momento, tu momento. El momento que tu alma ha preparado silenciosamente. Tu alma ya decidió, ya eligió crecer, ya eligió expandirse y ya eligió una nueva versión de ti. Y tu energía ya cambió. Puede que no lo notes completamente todavía, pero algo en tu frecuencia ya se elevó. Tu camino ya empezó a moverse. Las piezas ya se están acomodando. El universo ya está respondiendo a tu llamado interno. Y ahora la vida solo espera una cosa: que tú digas sí, que tú confirmes conscientemente lo que tu alma ya sabe. Cuando dices sí, las puertas se abren, las personas adecuadas llegan, las oportunidades aparecen de forma inesperada, las sincronías se multiplican y la intuición se vuelve más clara y más fuerte. Es el universo acomodándose a la nueva versión de ti. Y es la vida respondiendo a tu nueva frecuencia. Tú ya estás listo, tú ya sabes qué hacer, aunque tengas miedo. El miedo no te detiene cuando decides avanzar de todas formas. Este es el momento exacto que tu alma estaba esperando. El momento en que decides que tu vida cambia. No mañana, no cuando estés preparado, no cuando sea más difícil. Ahora. Porque el ahora es el único momento real. Y tú ya estás listo para lo que viene. Confía, avanza, permite. Tu nueva vida te está esperando. Y ahora que has dado este paso, ahora que tu energía se activó, necesitas entender algo crucial. El universo va a probarte, no como castigo, no como obstáculo, como confirmación. Cuando decides cambiar tu realidad, cuando tu alma dice: sí, estoy listo o lista, el universo necesita verificar si realmente lo estás. Y para eso te pone pruebas, porque aparecen situaciones que parecen contradecir tu nueva dirección. Surgen dudas que pensabas que estaban superadas, regresan patrones o personas del pasado, o se presentan tentaciones para volver a lo conocido. Y ahí es donde muchas personas se detienen. Piensan: esta es una señal de que me equivoqué. Pero no, es exactamente lo contrario. Es la confirmación de que estás en el camino correcto. Y por eso tienes que ver este video, porque ahí te voy a mostrar exactamente cómo el universo te pone a prueba antes de cambiar tu realidad. Nos vemos ahí.